El destino eterno de quienes nunca oyeron acerca de Jesús es una de las cuestiones más intrigantes y desafiantes del cristianismo. Imagina billones de personas a lo largo de la historia que vivieron y murieron sin haber tenido jamás la oportunidad de conocer el Evangelio. ¿Cuál sería su destino? ¿Sería justo que fueran condenadas? ¿Cómo Dios, siendo justo y amoroso, manejaría esta situación? Exploremos este tema complejo a través de las Escrituras y entendamos cómo la justicia y la misericordia divinas se aplican a estas personas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas personas existieron antes de que Jesús naciera? ¿Y cuántas viven hoy en lugares aislados donde el Evangelio aún no ha llegado? El destino eterno de esas personas intriga a muchos cristianos y no cristianos. La Biblia nos revela que Dios no es injusto y que su revelación es universal. En Romanos 1, 19 a 20, Pablo explica que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto con claridad, percibiéndose a través de lo que fue creado. De este modo, los hombres no tienen excusa. Imagina contemplar el cielo estrellado en una noche clara. La grandeza del universo nos hace reflexionar sobre la existencia de un creador. Eso ocurre con todas las personas, en cualquier lugar del mundo. A esto se le llama revelación general. Dios se revela por medio de la naturaleza, de la conciencia y del sentido moral presente en todos los seres humanos. En el Salmo 19, 1 a 4, David declara: «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje a otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni se oye su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras». Esta revelación universal de Dios no depende de predicadores o misioneros. Está disponible para todos, en todo tiempo y lugar. Incluso antes de que Jesús viniera al mundo, Dios ya se manifestaba a la humanidad. Lo vemos claramente en la historia de Abraham, quien vivió mucho antes de que se diera la ley de Moisés, y aún así conoció y siguió a Dios. La universalidad de la revelación divina nos muestra que Dios desea que todos los pueblos le conozcan. Él no es un Dios distante e indiferente, sino un Padre amoroso que busca relacionarse con sus criaturas. Como está escrito en Hechos 17, 26 a 27, «De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los lugares exactos en que debían vivir. Dios hizo esto para que los hombres le buscaran y de alguna manera, tanteando, le encontraran, aunque en verdad no está lejos de ninguno de nosotros. El sol sale cada día, las flores florecen, los pájaros cantan, las estrellas brillan en el cielo. Toda esa armonía de la naturaleza no ocurre por casualidad. Habla de la existencia de un creador inteligente y poderoso. Es como si la creación fuera un libro abierto, donde podemos leer acerca de Dios. Cuando observamos una pintura, aunque no conozcamos al artista, percibimos su talento y creatividad. De la misma manera, al contemplar la naturaleza, reconocemos la sabiduría y el poder de Dios. El apóstol Pablo explica en Romanos 1, 20 que las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Imagina a un indígena aislado en la Amazonía. Nunca oyó hablar de Jesús ni leyó la Biblia, pero al contemplar el río, los árboles, los animales, el ciclo de las lluvias, todo esto le habla de la existencia de un ser superior. La naturaleza es un lenguaje universal que todos pueden entender. El Salmo 8 expresa bien ese sentimiento de admiración ante la creación. Cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre mortal para que te acuerdes de él? La grandeza del universo nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el plan divino. No es casualidad que muchos pueblos antiguos, sin tener contacto con la revelación bíblica, desarrollaran un sentido de la divinidad. Percibían, a través de la naturaleza,
que existe algo mayor que ellos mismos. Como dice el Salmo 19, 1-4, la creación proclama la gloria de Dios en todos los idiomas y para todos los pueblos. En la creación también vemos principios morales. La interdependencia entre los seres vivos nos enseña acerca de la cooperación y la armonía. El ciclo de las estaciones nos habla de orden y propósito. La hermosura de las flores y de la puesta del sol nos muestra que hay bondad y belleza en el universo. Por eso, incluso quien nunca escuchó hablar de Jesús puede conocer algo de Dios mediante la naturaleza. Como está escrito en Hechos 14, 17, con todo, Él no se quedó sin testimonio. Mostró su bondad dándoles lluvia del cielo y cosechas a su debido tiempo, proveyéndoles alimento con abundancia y llenando sus corazones de alegría. La revelación a través de la conciencia. Cada ser humano posee una voz interior que ayuda a distinguir el bien del mal. Esa voz es la conciencia, un regalo de Dios para toda la humanidad. Incluso las personas que nunca han oído de la Biblia sienten culpa cuando mienten o hieren a alguien, y experimentan paz cuando hacen el bien. En Romanos 2, 14-15, Pablo dice: «Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, pues muestran que las exigencias de la ley están escritas en sus corazones. De ello dan testimonio su conciencia y sus pensamientos, los cuales unas veces los acusan y otras veces los excusan». Es interesante notar que todas las culturas, por diferentes que sean, comparten valores morales básicos: mentir, robar, matar. Estas cosas se consideran malas en casi todas las sociedades. Eso ocurre porque Dios escribió su ley moral en el corazón de todos. Piensa en una niña pequeña. Aun antes de que alguien se lo enseñe, ella sabe cuando hizo algo incorrecto. Su carita cambia, intenta ocultar lo que hizo. ¿De dónde proviene ese conocimiento innato del bien y del mal? Es Dios quien lo puso en nosotros. La conciencia funciona como una brújula moral que señala hacia Dios. Cuando alguien obedece su conciencia, de alguna forma está respondiendo a la guía divina. Como dice Hechos 17, 27, Dios hizo esto para que los hombres le buscaran y, tanteando, le encontraran. Claro que la conciencia puede ser ignorada o distorsionada por el pecado. Es como una brújula que puede verse afectada por interferencias magnéticas, pero aún así, sigue siendo un testimonio de la ley moral de Dios en nuestros corazones. Por ese motivo, incluso las personas que jamás oyeron el Evangelio pueden responder positivamente a Dios mediante su conciencia. En Juan 1, 9, leemos que Jesús es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Esa luz se manifiesta, entre otras formas, a través de la conciencia, el anhelo de lo divino. Hay algo dentro de cada ser humano que le hace mirar al cielo cuando está en dificultades. En momentos de peligro o desesperación, incluso ateos claman por ayuda divina. ¿De dónde proviene ese impulso natural de buscar a un ser superior? La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3, 11, que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Es como si tuviésemos una semilla de eternidad plantada en el alma, un sentido innato de lo divino que nos impulsa a buscar algo más allá de esta vida. ¿Te has fijado en que todas las civilizaciones desarrollaron alguna forma de religión? Desde los pueblos más primitivos hasta las sociedades más avanzadas, el ser humano siempre ha procurado conectarse con lo trascendente. Eso sucede porque, como dice Hechos 17, 28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Romanos 1, 21, Pablo explica que incluso los paganos conocieron a Dios. No que tuvieran un conocimiento completo como el que poseemos a través de la Biblia, pero sí un conocimiento básico de la existencia de Dios. El problema es que no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Es como si Dios hubiera dejado su huella en cada ser humano. Aunque alguien nunca haya oído hablar de Él, lleva dentro de sí la marca del Creador. Por ello, Juan 1, 9 afirma que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Este conocimiento innato se manifiesta de múltiples maneras, en el sentido de justicia que poseemos,
en el anhelo de significado y propósito, en la búsqueda de algo mayor que nosotros mismos. Como dice el Salmo 63, 1, «Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela». Por eso, antropólogos e historiadores encuentran evidencias de prácticas religiosas en todas las culturas antiguas. El ser humano fue creado para tener una relación con Dios, y ese anhelo está grabado en nuestro ADN espiritual. Diferentes niveles de conocimiento. Cada persona tiene un nivel diferente de conocimiento sobre Dios. Algunos crecieron en familias cristianas, otros jamás oyeron hablar de Jesús. Pero, ¿cómo puede Dios, siendo justo, juzgar a personas que tienen oportunidades tan dispares? Jesús da una pista importante en Lucas 12, 48. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien mucho se le haya confiado, más aún se le pedirá. Esto significa que Dios tiene en cuenta cuánto conoce cada persona al emitir su juicio. Piensa en dos hermanos. Uno crece en una familia cristiana, va a la iglesia desde niño, conoce la Biblia. El otro es adoptado por una familia en un país donde el cristianismo está prohibido. ¿Sería justo exigir lo mismo a ambos? La Biblia nos muestra que no. En Romanos 2, 12, Pablo explica: «Todos los que han pecado sin la ley, también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley». En otras palabras, Dios juzga a cada cual de acuerdo con la luz que recibió. Una tribu aislada en África será juzgada por la forma en que respondió a la revelación de Dios en la naturaleza y en la conciencia, mientras que alguien que conoce el Evangelio será juzgado por cómo respondió a ese conocimiento mayor. Juan 15, 22, registra las palabras de Jesús: «Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado». Un mayor conocimiento implica una mayor responsabilidad. Esto no significa que quien nunca oyó hablar de Jesús esté automáticamente a salvo. Todos pecaron y necesitan salvación. Pero Dios, siendo justo, considera el contexto y las oportunidades que tuvo cada uno de conocerle. La ley moral escrita en el corazón. Existe una ley moral que trasciende culturas y épocas. No matar, no robar, no mentir. Estos principios básicos aparecen en casi todas las sociedades. ¿De dónde surge esa ley natural que parece grabada en el corazón humano? En Romanos 2, 14 a 15, Pablo explica que incluso los gentiles que no tienen la ley de Moisés muestran de manera natural los principios de esa ley en sus corazones. Es como si Dios hubiera programado un software moral en cada ser humano. Cuando vemos una injusticia, algo dentro de nosotros se indigna. Cuando presenciamos un acto de bondad, nuestro corazón se alegra. Esa reacción emocional ante la moral no es algo que aprendamos, nacemos con ella. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, observa que todas las culturas poseen algún tipo de ley moral. Podrán discrepar en detalles, pero concuerdan en los principios fundamentales. Es como si todos tuvieran acceso al mismo manual de instrucciones divino. La ley natural sirve como un primer paso en el conocimiento de Dios. A través de ella, las personas pueden percibir que existe un patrón moral objetivo, que a su vez señala la existencia de un legislador moral. En Hechos 17, 27, leemos que Dios organizó todo de esta forma para que los hombres le buscaran y de alguna manera tanteando le encontraran. La ley natural es como una flecha que apunta hacia el Creador. Incluso las personas que nunca han oído el Evangelio pueden responder positivamente a esta ley natural. Como está escrito en Romanos 2, 7, Dios otorgará vida eterna a quienes, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. La justicia de Dios y los que nunca oyeron. ¿Cómo puede un Dios de amor condenar a personas que jamás tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús? Esta pregunta toca un punto fundamental: la justicia de Dios. En Génesis 18, 25, Abraham pregunta: ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? La Biblia afirma en Deuteronomio 32, 4 que Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios es fiel, y no hay injusticia en él.
No puede actuar de manera injusta, pues eso iría contra su propia naturaleza. Piensa en un juez humano. Para ser justo, debe considerar todas las circunstancias de un caso, la intención del acusado, sus antecedentes, el contexto del delito. Cuanto más Dios, que conoce a la perfección el corazón de cada persona. En Apocalipsis 20:12, vemos que en el juicio final los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Dios tiene un registro perfecto no solo de las acciones, sino también de las oportunidades y el conocimiento que cada individuo tuvo. Pedro lo entendió cuando dijo en Hechos 10, 34-35, «Ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación acepta a quien le teme y hace lo justo». La justicia de Dios es perfecta, porque Él conoce a fondo a cada persona. Como indica Hebreos 4:13, «Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta». Por eso podemos confiar en que Dios juzgará con justicia, incluso a quienes nunca oyeron el Evangelio. Considerará no solo lo que hicieron, sino también cuánto sabían y qué oportunidades tuvieron. Ejemplos en el Antiguo Testamento. En la Biblia hallamos varios ejemplos de personas que fueron aceptadas por Dios, incluso antes de la llegada de Cristo al mundo. Esas historias dan pistas valiosas sobre cómo Dios se relaciona con quienes no poseen el conocimiento completo del Evangelio. Abraham es un claro ejemplo. En Génesis 15:6 leemos que Abraham creyó al Señor y Él se lo contó por justicia. Abraham no conocía a Jesús ni tenía la ley de Moisés, pero respondió con fe a la revelación que había recibido de Dios. Job es otro caso interesante. Vivía en la tierra de Uz, no era israelita, pero la Biblia lo describe como un hombre intachable e íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Sin tener la ley escrita, Job conocía y servía a Dios. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se presenta una lista de personas que agradaron a Dios antes de Cristo. Abel, Enoc, Noé. Todos fueron considerados justos por la fe, respondiendo a la revelación que tenían a su disposición. Incluso entre los gentiles hay ejemplos. La reina de Sabá viajó desde lejos para buscar la sabiduría de Salomón, y Jesús la elogió en Mateo 12:42. Los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás, demostrando que Dios acepta el arrepentimiento sincero, incluso de pueblos paganos. En Hechos 10:35, Pedro declara que, en cualquier nación, todo aquel que le teme y hace lo justo, le es aceptable. Esta verdad ya se demostraba mucho antes, con los ejemplos del Antiguo Testamento. Esos casos nos muestran que Dios siempre ofreció un camino de salvación, incluso antes de la venida de Cristo. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su gracia salvadora siempre ha estado activa a lo largo de la historia. Cornelio, un ejemplo en el Nuevo Testamento. La historia de Cornelio en Hechos 10 revela de forma especial cómo Dios trata a quienes buscan la verdad, aunque no tengan el conocimiento completo del Evangelio. Cornelio era un centurión romano, un militar pagano, pero la Biblia lo describe como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Hechos 10:2. Aunque no era judío ni cristiano, Cornelio buscaba a Dios de la mejor manera que conocía, y Dios lo notó. En Hechos 10:4, un ángel le dice a Cornelio: «Tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial ante Dios». Lo más interesante es que Dios envió de manera específica al apóstol Pedro para llevarle el Evangelio a Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio estaba respondiendo positivamente a la luz que poseía. Como resultado, Dios le dio más luz. Esta historia enseña algo fundamental. Dios ve el corazón de las personas. Incluso antes de que Cornelio conociera a Jesús, Dios escuchaba sus oraciones. Su búsqueda sincera de la verdad fue reconocida y recompensada. En Hechos 10:34-35, Pedro declara:
Ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación acepta a quien le teme y hace lo justo. El caso de Cornelio nos muestra que Dios trabaja con las personas de manera progresiva. Él honra a quienes responden a la luz que tienen, otorgándoles más luz. Como está escrito en Jeremías 29:13, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Melquisedec, el sacerdote misterioso. Melquisedec es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. Aparece en Génesis 14 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sin ser israelita ni parte de la línea sacerdotal establecida. Cuando Abraham vuelve de una batalla, Melquisedec lo bendice en nombre del Dios Altísimo. Lo interesante es que Abraham reconoce su autoridad espiritual y le entrega el diezmo. ¿Cómo podía haber un sacerdote del Dios verdadero fuera del sistema que conocemos? Hebreos 7 dedica un capítulo entero a Melquisedec, describiéndolo como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Su sacerdocio era distinto del sistema levítico que surgiría después. Este ejemplo muestra que Dios tenía a sus siervos incluso fuera del pueblo escogido de Israel. Melquisedec conocía y servía al Dios verdadero, aunque no tuviera la ley ni las escrituras que vendrían posteriormente. En Salmos 110:4, Dios declara acerca del Mesías: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». El mismo Jesús es comparado con este misterioso sacerdote, demostrando que el alcance de Dios va más allá de los sistemas religiosos que conocemos. Juan 10:16 dice: «Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traerlas». El ejemplo de Melquisedec sugiere que Dios puede tener a sus siervos en lugares y situaciones que no esperamos. Este caso histórico nos ayuda a comprender que los caminos de Dios son más amplios de lo que a veces sugieren nuestros sistemas teológicos. Él puede revelarse y obrar en personas de maneras que no entendemos por completo. Rahab, una prostituta en la genealogía de Jesús. La historia de Rahab demuestra cómo Dios puede salvar a alguien incluso en las circunstancias más improbables. Era una prostituta en Jericó, una ciudad pagana condenada a la destrucción, pero su destino cambió de forma sorprendente. En Josué 2 vemos que Rahab oyó acerca de las obras poderosas que Dios había hecho por Israel. Ella declaró a los espías: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra, pues el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Josué 2, 9 y 11. Lo más impactante es que Rahab aparece en el capítulo de la fe de Hebreos 11, 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto a los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Está mencionada al lado de grandes héroes de la fe. En Santiago 2, 25, Rahab vuelve a citarse como ejemplo de fe evidenciada por las obras. Aún con información limitada acerca de Dios, demostró una fe genuina a través de sus acciones. Rahab no solo se salvó, sino que pasó a formar parte de la genealogía del Mesías. En Mateo 1, 5, aparece en la ascendencia de Jesús. Una prostituta pagana se convirtió en antepasada del Salvador. Esta historia enseña que Dios puede llegar a cualquiera que responda con fe a la revelación que recibe. Como está escrito en Hebreos 11, 6, «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes le buscan». El caso de Rahab demuestra que no importa el pasado ni las circunstancias. Dios honra a quienes responden con fe cuando oyen acerca de Él. Incluso un conocimiento limitado, recibido con sinceridad, puede llevar a la salvación. Los temerosos de Dios. En la época del Nuevo Testamento había un grupo interesante llamado temerosos de Dios. Eran gentiles que, sin convertirse plenamente al judaísmo, adoraban al Dios de Israel y seguían algunos preceptos básicos de la ley. En Hechos 13, 16, Pablo se dirige a dos grupos distintos: israelitas y ustedes que temen a Dios. Estos temerosos de Dios asistían a las sinagogas y procuraban conocer al Dios verdadero, a pesar de no ser prosélitos oficiales. Cornelio, ya mencionado,
era uno de estos temerosos de Dios. Lo mismo ocurre con el centurión que construyó una sinagoga en Lucas 7, 5. Eran personas que, sin una conversión formal al judaísmo, mostraban reverencia hacia el Dios verdadero. En Hechos 17, 4, cuando Pablo predica en Tesalónica, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como un gran número de griegos temerosos de Dios. Estos gentiles representaban un puente natural hacia el Evangelio. Hechos 10, 2 describe a Cornelio como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Muestra que esa búsqueda de Dios podía influir en familias enteras, incluso sin una conversión formal al judaísmo. En las sinagogas de la diáspora, estos temerosos de Dios eran una presencia constante. En Hechos 13, 26, Pablo los menciona específicamente en su discurso. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y ustedes que entre los presentes temen a Dios. La existencia de este grupo evidencia que incluso antes de que el Evangelio se expandiera, ya había gentiles que buscaban y adoraban al Dios verdadero. Como está escrito en Malaquías 1, 11. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. Dios se deja encontrar por quienes le buscan. Cuando alguien busca sinceramente la verdad, Dios se deja encontrar. En Jeremías 29, 13, tenemos una promesa poderosa. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. La búsqueda sincera es distinta de la curiosidad superficial. En Hechos 17, vemos a los atenienses, a quienes les gustaba debatir ideas nuevas, pero sin un compromiso real con la verdad. En cambio, los de Berea examinaban cada día las Escrituras, Hechos 17, 11, con un deseo genuino de conocer la verdad. Jesús enseñó en Mateo 7, 7 a 8, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. La reina de Sabá es ejemplo de esa búsqueda sincera. En primer libro de Reyes 10, ella recorre una gran distancia para escuchar la sabiduría de Salomón. Jesús la elogia en Mateo 12, 42, diciendo que vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. En Hechos 8, el eunuco etíope estaba leyendo las Escrituras, procurando entender. Dios envió a Felipe para explicarle el Evangelio. Cuando buscamos con sinceridad, Dios provee los medios para que le hallemos. La Biblia promete en Proverbios 8, 17, yo amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallan. Dios no se esconde de quienes le buscan de corazón, se revela de múltiples maneras a quienes tienen hambre de verdad. Como está escrito en Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes le buscan. La búsqueda sincera siempre conduce a un encuentro con Dios. La amplitud de la gracia de Dios. La gracia de Dios es más amplia de lo que imaginamos. En Juan 1, 16, leemos que, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esa gracia no reconoce fronteras geográficas ni culturales. Cuando Jesús estaba en la cruz, oró por quienes le crucificaban, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Esto muestra que Dios considera el grado de conocimiento de las personas al tratar con ellas. En Hechos 14, 16 a 17, Pablo explica que incluso en tiempos pasados, cuando Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, Él no se quedó sin darse a conocer, mostrando su bondad. El salmista declara en Salmos 145, 9 que el Señor es bueno para con todos, su misericordia está sobre todas sus obras. La gracia de Dios no se limita únicamente a quienes poseen el Evangelio completo. Tito 2, 11 afirma que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa manifestación ocurre de maneras distintas, adaptadas a la situación de cada persona y de cada cultura. En 1 de Timoteo 2, 4, aprendemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Su deseo de salvar
alcanza a toda la humanidad. Pedro lo comprendió cuando dijo en Hechos 10, 34 a 35, «Ahora comprendo con verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación acepta al que le teme y hace lo justo». La importancia de la evangelización. Jesús dejó un mandato claro en Marcos 16, 15, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura». La existencia de esta orden muestra que Dios desea usar a la Iglesia para llegar a quienes todavía no conocen la verdad. En Mateo 28, 19 a 20, encontramos la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. La Iglesia primitiva tomó muy en serio esta misión. En Hechos 1, 8, Jesús dijo que serían testigos hasta los confines de la tierra. Los apóstoles cruzaron fronteras culturales y geográficas para llevar el Evangelio. Pablo expresa esa urgencia en Romanos 10, 14 a 15. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Que exista esta misión no significa que Dios no pueda llegar a las personas de otras formas, pero muestra que Él escogió a la Iglesia como su principal instrumento para llevar el mensaje completo de salvación. En 2 de Pedro 3, 9, leemos que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La misión evangelística de la Iglesia refleja ese deseo del corazón de Dios. Como está escrito en 1 de Timoteo 2, 3 a 4, «Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad». La responsabilidad de quien conoce. Con el conocimiento viene la responsabilidad. Jesús declaró en Lucas 12, 48, «Al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá». Quienes conocen el Evangelio tienen una gran responsabilidad frente a quienes no lo conocen. En Ezequiel 3, 17 a 19, Dios establece el principio de la responsabilidad espiritual. «Si yo digo al impío, ciertamente morirás, y tú no lo amonestas, demandaré su sangre de tu mano». Quien conoce la verdad tiene el deber de compartirla. Santiago 4, 17 es directo. Así que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si sabemos que las personas necesitan oír el Evangelio y no actuamos, estamos fallando en nuestra responsabilidad. Pablo sentía ese peso. En Romanos 1, 14 dice, «Estoy en deuda con griegos y no griegos, con sabios y no sabios». Se veía a sí mismo como alguien que tenía una deuda con quienes aún no conocían el Evangelio. En 1 de Corintios 9, 16, Pablo declara, «Ay de mí si no predico el Evangelio». Entendía que el conocimiento que había recibido no era para su beneficio exclusivo, sino para compartirlo con otros. Pedro también aborda esta responsabilidad en 1 de Pedro 3, 15. «Estén siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes». La parábola de los talentos en Mateo 25 nos enseña que seremos responsables por lo que hagamos con lo que hemos recibido. El conocimiento del Evangelio es un talento que debe multiplicarse, no enterrarse. El juicio de Dios será justo. El juicio de Dios será perfectamente justo. En Romanos 2, 5 a 6, leemos que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Él conoce a la perfección cada corazón y cada circunstancia. Apocalipsis 20, 12 a 13, nos da una imagen de este juicio. «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y fueron abiertos unos libros, y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, según lo que estaba escrito en los libros». Jesús dice en Juan 5, 45, que no necesitará acusar a nadie ante el Padre. Las mismas obras de las personas testificarán contra ellas. El juicio se basará en evidencias claras, no en arbitrariedad. En Mateo 11, 21 a 24, Jesús compara diferentes ciudades y afirma que el juicio será más tolerable para Sodoma que para Cafarnaúm, que tuvo más oportunidades.
Esto muestra que Dios considera las circunstancias de cada uno. Romanos 2:12 explica: todos los que han pecado sin la ley, también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley, serán juzgados por la ley. Dios juzga a cada cual según la luz que recibió. En primer libro de Samuel 16:7 leemos que el Señor no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Su juicio se basa en un conocimiento perfecto de cada persona. Como está escrito en Génesis 18:25, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Podemos confiar en que el juicio de Dios será perfectamente justo, tomando en cuenta cada circunstancia. Niños y personas con discapacidades mentales. ¿Y qué pasa con los niños que mueren antes de tener la edad suficiente para entender el Evangelio? La Biblia aporta principios importantes para comprender cómo Dios trata con ellos. En 2 de Samuel 12:23, tras la muerte de su bebé, David dice: «Ahora que ha muerto, ¿por qué habría de ayunar? ¿Podría hacerlo volver? Yo iré a donde él está, pero él no volverá a mí». David confiaba en que se encontraría con su hijo en el cielo. Jesús demostró un cariño especial por los niños. En Mateo 19:14 declaró: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». En Ezequiel 18:20 leemos que el hijo no cargará con la culpa del padre. Este principio muestra que los niños no son condenados por el pecado de Adán o de sus padres, sino que cada uno responde por sus propias elecciones. Deuteronomio 1:39 menciona a los niños que no distinguen todavía entre lo bueno y lo malo. Dios reconoce que existe una edad antes de la cual las personas no tienen la capacidad de tomar decisiones morales conscientes. En Mateo 18:6, Jesús advierte severamente contra hacer tropezar a un niño. Esto muestra el valor especial que Dios da a los niños y su protección sobre ellos. En Isaías 7:16 se habla de la edad en que un niño aprenda a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Dios reconoce un desarrollo paulatino de la conciencia moral. Otro grupo que merece especial atención son las personas con discapacidades mentales severas que les impiden comprender el Evangelio. Cómo Dios, siendo justo, trata con ellas. En Éxodo 4:11, Dios dice a Moisés: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor?». Dios tiene un propósito incluso para quienes tienen limitaciones. El Salmo 139:13-16 nos recuerda que cada persona es formada por Dios con un propósito, incluso quienes el mundo considera imperfectos. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Jesús mostró una compasión especial hacia personas con discapacidades. En Juan 9, cuando sus discípulos preguntaron acerca de un ciego de nacimiento, Jesús dejó claro que su condición no era un castigo por el pecado. Primer libro de Samuel 16:7 nos enseña que el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios conoce perfectamente las limitaciones de cada uno y juzga con justicia. En Mateo 11:25, Jesús agradece al Padre porque reveló las verdades a los niños. Eso sugiere que Dios tiene maneras de comunicarse incluso con quienes tienen limitaciones cognitivas. Como está escrito en Romanos 2:11, porque en Dios no hay favoritismos. Él es perfectamente justo en su trato con todos, incluidos quienes tienen discapacidades mentales. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios supera lo que podemos imaginar. En Salmos 103:11 leemos: «Porque tan alto como son los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia sobre los que le temen». En Jonás 4:2, el profeta reconoce que Dios es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Esta naturaleza misericordiosa de Dios se extiende a todas las personas, incluso a aquellas con un conocimiento limitado de Él. La historia de Nínive en Jonás
muestra cómo Dios se compadece incluso de pueblos paganos cuando se arrepienten, como indica Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío?, declara el Señor Dios. ¿No prefiero que se aparte de sus caminos y viva? En Lamentaciones 3:22-23 leemos: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jesús mostró esta misericordia cuando oró por quienes le crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Reconoció que la ignorancia de las personas influía en sus acciones. En 2 de Pedro 3:9 leemos que Dios es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su misericordia busca alcanzar a todos. Como declara Pablo en 1 de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Su misericordia es universal e inclusiva. Criterios sorprendentes en el juicio. Cuando Jesús habla sobre el juicio final en Mateo 25:31-46, presenta criterios sorprendentes. El juicio no se basa en el conocimiento teológico, sino en cómo las personas trataron a los necesitados. En Romanos 2:6-8, Pablo explica que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Jesús enseña en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las acciones importan más que las palabras. En Juan 15:22, Jesús declara, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora ya no tienen excusa por su pecado. El nivel de conocimiento afecta el nivel de responsabilidad. Santiago 4:17 establece un principio esencial. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Seremos juzgados por el bien que sabíamos que debíamos hacer. En Lucas 12:47-48, Jesús explica que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la cumple, recibirá muchos azotes, mientras que el que no la conoce y hace cosas dignas de castigo, recibirá pocos, como está escrito en Apocalipsis 20:12-13. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. El juicio se basará en acciones concretas. Después de analizar diversos aspectos de esta cuestión a la luz de las Escrituras, podemos concluir lo siguiente. Dios es perfectamente justo y misericordioso. Él juzga a cada individuo según la luz que recibió, no según lo que nunca tuvo oportunidad de conocer. Como vimos en Lucas 12:48, a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. La revelación divina es universal. A través de la creación, de la conciencia y de la ley moral escrita en el corazón, Dios se da a conocer a todos los pueblos. Nadie carece por completo de un testimonio divino. Ejemplos bíblicos como Cornelio, Rahab y Melquisedec muestran que Dios acepta a quienes responden con fe a la revelación que tienen disponible, incluso sin tener un conocimiento completo del Evangelio. Al mismo tiempo, eso no reduce la importancia de la evangelización. La Gran Comisión sigue vigente porque Dios escogió usar a la Iglesia como su instrumento principal para llevar el mensaje completo de salvación al mundo. Al final, podemos confiar en que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Génesis 18:25. Conoce perfectamente cada corazón, cada circunstancia, cada oportunidad que cada persona tuvo o dejó de tener. Nuestra responsabilidad es doble: confiar en la justicia y la misericordia de Dios para quienes nunca oyeron el Evangelio, y a la vez esforzarnos para llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos. Como está escrito en 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su gracia y misericordia superan lo que podemos concebir, pero Él nos llama a ser participantes activos en su plan de redención para la humanidad.